El choque lo entendemos como una falla circulatoria aguda en la cual hay un estado de hipoperfusión generalizada que básicamente conlleva un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, generando una hipoxia tisular y por ende un potencial daño orgánico o disfunción orgánica. Básicamente lo que ocurre aquí es que nosotros tenemos unas variables de las cuales depende que el oxígeno llegue a los tejidos, que son principalmente la cantidad de oxígeno en la sangre, diluido y pegado a la hemoglobina, y el gasto cardíaco, que es el que empuja el oxígeno hacia las células, y pues todas las variables que influyen en el gasto cardíaco. Cuando empieza a haber una disminución, digamos, en este delivery de oxígeno, en este DO2, lo que va a ocurrir es que mientras que normalmente extraíamos solo el 20% de esa cantidad de oxígeno que estaba disponible, empezamos a extraer el 40, el 50, el 70, el 80 y vamos a llegar a un punto en donde el consumo de oxígeno va a depender directamente como tal del aporte que haya. Y ahí es que se da el desbalance, hay la hipoxia tisular y los pacientes empiezan a presentar disfunción orgánica por el choque. Dependiendo de la etiología que lleve a esta falla circulatoria aguda, podemos clasificar al choque en 4 grupos principales, que van a depender precisamente de la etiología y del comportamiento hemodinámico que se presenta en la falla circulatoria aguda. Tenemos una primera forma de choque, una primera clasificación del choque que es la hipovolémica, la cual a su vez se puede subdividir en hemorrágica, siendo traumática o no traumática, y en no hemorrágica. El segundo subtipo, por así decirlo, del choque es el distributivo, en donde entra a jugar un papel muy importante el choque séptico, que es el choque más común que hay a nivel mundial, pero hay otros como el neurogénico y el anafiláctico incluidos dentro del choque distributivo. El tercer tipo de choque que tenemos es el cardiogénico, que puede ser de causas mecánicas, arrítmicas, entre otras. Y finalmente, el último tipo de choque que tenemos es el obstructivo, en donde hay una obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, usualmente por tromboembolismo pulmonar o por neumotórax a tensión. Para hacer el diagnóstico y la clasificación del choque, lo ideal es hacer uso de la ecocardiografía, ojalá al lado del paciente. Sin embargo, pues esto es algo en lo cual no todo el personal está entrenado y no está disponible tampoco en todo lado, por lo cual tenemos que hacer uso de variables clínicas que nos permitan valorar la perfusión. Estas variables clínicas son las que conocemos como las ventanas de perfusión. Tenemos entre ellas la alteración en el estado de la conciencia, la presión arterial media, en donde es muy importante aclarar que no siempre debe estar baja, es decir, no todo paciente choqueado está hipotenso, porque se puede tener una normotensión y de igual manera estar hipoperfundido, como en los choques hiperdinámicos. Bueno, continuando con las variables, con las ventanas de perfusión, habíamos dicho estado de conciencia, presión arterial media, también tenemos lo que son los cambios en la piel por perfusión, lo que sería el llenado capilar, la piel moteada, la frialdad distal, y una variable paraclínica que sería el lactato y finalmente quizá la más importante, el gasto urinario. Una vez diagnosticamos el choque, pues debemos manejarlo, pero esto va a depender de la clasificación y la causa etiológica del choque. Si bien en la gran mayoría de los escenarios vamos a hacer uso de líquidos endovenosos, pues hay que, digamos, determinar si el paciente necesita soporte vasoactivo y el soporte dependerá de la etiología. Si es distributivo, como en la sepsis, preferiré un vasoconstrictor. Si es cardiogénico, preferiré un inotrópico y así sucesivamente. Y de manera etiológica, si es un infarto, pues le hago la reperfusión. Si es un TEP, lo trombolizo. Independientemente, es muy importante tener en cuenta que como en la gran mayoría de los escenarios se usan líquidos endovenosos, debo saber hasta cuándo administrar esos líquidos, porque cada vez hay una mayor tendencia a hacer una restricción en el uso de los líquidos endovenosos y un uso más temprano de vasopresores. Y como bien respondieron acá, me alegra ver eso, ya está clarísimo que las medidas que más sirven para la monitorización y para tomar estas decisiones son las dinámicas y no las estáticas.